Aquí estoy de nuevo. Vamos con la segunda parte del requerimiento de presupuesto familiar. Ahora les voy a explicar cómo construir lo que les mostré. Ya. Lo primero que vamos a hacer es tener este encabezado. Se lo voy a explicar. Vamos a tener año y mes para poder hacer los cierres de cada mes. Después vamos a tener el registro, que es donde vamos a definir si algo es un gasto o es un ingreso. Luego lo vamos a definir si es que es fijo o variable. Luego le vamos a asignar un nombre. Vamos a agregar algo que vamos a llamar cuota, día, responsable, el monto, el saldo que representa ese monto. Después les voy a explicar con un detalle el estado, si está pagado o no pagado, y una observación particular que corresponda. ¿Ya? Primero, vamos. Yo recomiendo que hagamos el año completo. ¿Ya? Independiente de que no tengan muchos registros de enero, porque por lo que vi parte todo como en febrero. Pero creo que podríamos hacerlo igual con enero para poder tener el año completo. ¿Ya? Así que vamos a partir con 2021 y vamos a agregar enero. ¿En qué vamos a trabajar primero? En los ingresos, que son los más fáciles. ¿Cómo se va a llamar este ingreso? Le vamos a llamar sueldo. ¿Por qué? Porque del sueldo del responsable va a salir una cantidad destinada a este presupuesto. Es como la inyección de dinero. ¿Cómo se...? Perdón. Fijo. Es un ingreso fijo. Y acá viene el nombre, que es sueldo. Perdón, me equivoqué. Ahí sí. ¿Ya? Porque este viene todo... No es porque el sueldo sea el fijo. Es porque es un ingreso que viene todos los meses. Porque el sueldo puede ser variable. Eso lo sabemos. ¿Ya? Pero siempre está. Cuota. ¿A qué me refiero con cuota? Como hay gastos que son que se van extendiendo en el año, porque, por ejemplo, si compran un refrigerador nuevo y hay que pagarlo en cuotas, ¿cómo las van a registrar si no existe la columna? Ahora, ¿cómo le registro cuotas a algo que no tiene cuotas? Súper simple. Vamos a considerar que el presupuesto del año tiene 12 ingresos de 12 sueldos, ¿cierto? Uno por mes. Por lo tanto, en enero el sueldo representa la cuota número 1. Y si estamos hablando de diciembre, representa la cuota número 2. Así de simple, nada más. Entonces, para los registros que no son de tarjetas de crédito, no va a tener mucha relevancia este número, pero sí va a servir para tenerlo, para poder homologar los demás. Ahora, si no van a registrar nada que no tenga tarjeta de crédito, o sea, si en el presupuesto no existe nada de tarjeta de crédito, nada que se pague de forma mensual, ningún crédito con el banco, nada, entonces pueden omitir esto. Pero yo creo que es mejor tenerlo por si acaso. El día es el día en el que se efectuó esta transacción. ¿Ya? Yo prefiero por ahora que lo pongamos solamente con un número, no con fecha. ¿Ya? Porque la fecha, por ejemplo, eh, si yo pagué algo del mes de abril y lo pagué en mayo, me va a quedar medio desfasado cuando yo haga el cierre de mes. Yo prefiero que asignarle un día a hacer esa tarea. Por ejemplo, el sueldo se va a entregar cada día uno. Entonces aquí yo no tengo que estar, cuando esté completando hacia abajo, no tengo que estar modificando la fecha de cada mes, sino que simplemente voy a mantener el día uno independiente del mes, siempre va a ser el día uno. Es más fácil para llenar los datos. ¿Ya? Responsables, vamos a poner a los miembros de este grupo familiar. Primero vamos a poner a Mariana. ¿Cuánto es lo que Mariana va a aportar de su sueldo para el presupuesto? Pongámosle 200.000 pesos. Esto debe tener el formato, vamos a ir a inicio, general, el formato de contabilidad. Si se fijan, medio decimales y el símbolo del euro. Así que vamos a ir a esta pestañita de acá y vamos a buscar el que dice Español Chile. Luego, clic derecho,
formato de celdas. Bueno, también se pudo haber seleccionado acá, pero aquí le vamos a sacar los decimales. Ahí está. Y luego el saldo. ¿Qué significa el saldo respecto a lo que es el monto? El saldo va a representar matemáticamente el registro. Todo, ¿cómo no? A ver, todo ingreso va a ser siempre una cantidad positiva. Pero si es un gasto, el número tiene que ser negativo. Por ejemplo, vamos a agregar esto acá, pero acá le vamos a poner gasto. Y este gasto no es sueldo, obviamente vamos a poner el alquiler. Alquiler, ¿ya? Es un gasto fijo, alquiler, la cuota 1 porque estamos hablando de enero, y se paga, no sé, los días 5, por ejemplo. Y la responsable de hacer ese pago es Mariana. El alquiler, pongámosle que cuesta 500.000 pesos. El alquiler, al ser un gasto, yo debo multiplicar el monto por menos 1. Y ahora es menos 500.000. ¿Por qué? Porque si yo hago la suma de un número positivo con un negativo, va a restar. Y eso es lo que estamos buscando para la tabla dinámica. ¿Ya? Entonces, esta fórmula la voy a copiar arriba. Le vamos a poner un sí condicional. Sí, vamos a poner un sí. Sí, ¿recuerdan que vimos esta función? Sí. Este registro es igual a, comilla, ingreso, punto y coma, entonces el monto lo multiplico por 1. En realidad no, lo mantengo, tal cual. Si no, significa que sería igual a gasto. Si no, entonces voy a multiplicar esto por menos 1. ¿Qué estoy diciendo acá? Que solamente cuando el registro sea ingreso, lo mantengo tal cual como está, tal como lo ingresé. Pero si no es ingreso, va a ser por defecto gasto. Por lo tanto, lo va a multiplicar por menos 1 y lo va a transformar en un número negativo. Igual. Vamos a copiar el formato con la brocha y, se fijan, lo mantiene igual. No hay diferencia. Pero si yo bajo la fórmula, ahí sí hay diferencia. Es menos 500. ¿Por qué? Porque es un gasto. Y luego el estado. Ya sea ingreso o ya sea gasto, debe tener un estado de pagado o no pagado. ¿Por qué? Porque uno puede decir, ya, pero Víctor, el ingreso no es una cuenta que yo tenga que pagar. Pues sí, lo es. Es algo que Mariana le debe pagar al grupo familiar. Tú se lo debes. Por lo tanto, Mariana debe tener el registro de si pagó o no pagó su cuota del presupuesto familiar. Y eso sirve también como ayuda a memoria. Puede que nunca se te olvide, obviamente, pero podemos decir, oye, estamos a 5 y todavía no lo pago. Perdón, ya, voy a hacer la transferencia o voy a girar y lo dejamos en la cajita del dinero, no sé cómo sea. Pero tiene que existir el registro de pago o no pago. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá, aquí podemos inventar una lista desplegable. Vamos a abrir una hojita nueva y vamos a poner primero el no pagado para que aparezca siempre como primera opción y después el pagado. ¿Ya? Entonces venimos acá en datos, vamos a una pestañita chiquitita que dice validación de datos. Yo la pincho aquí, busco la que dice lista y en el origen tengo que seleccionar dónde están esos datos que yo quiero que de la lista que se despliegue y lo voy a seleccionar. Vamos, vuelvo al asistente y le pongo aceptar. Ahí se transforma en lista y yo veo y me aparecen las dos opciones. Por defecto me va a aparecer en blanco siempre. Copio, pego. Y luego la observación que esto va a ser algo que uno puede escribir independiente de lo que ocurra, pero sirve como ayuda a memoria o para explicar alguna situación. Entonces, como obviamente estamos hablando de enero, que es un mes que ya pasó, esto lo vamos a dejar como pagado. ¿Ya? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Para reconstruir todo el año, primero enfoquémonos en lo que son los ingresos. Vamos a borrar este gasto y voy a copiar esta información, pero lo voy a ir modificando. Voy a poner Leonardo
¿ya? No sé si existe otro tipo de ingreso más allá del sueldo, ¿ya? Pero les recuerdo que puede haber un ingreso que sea variable, ya sea por algún dinero que ingresaron ustedes de forma espontánea por algún motivo que no estaba previsto, ya sea como el recorte de un 10%, un bono, algo que quisieran agregar, pero si no es así, no importa. Así que ahora tenemos el mes de enero cubierto con lo que es ingreso. Entonces, para poder hacer el resto, solamente copiamos y pegamos y vamos a decir febrero. Febrero. ¿Se fijan? Si yo estuviera trabajando en el día con fechas, tendría que estar cambiando esto a cada rato. O sea, 1 de enero, 1 de enero, después 1 de febrero, 1 de febrero. Entonces, para evitarme todo eso, mejor lo dejamos con el número 1. Y después hago lo mismo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Ah, me equivoqué, lo estoy poniendo con nombre completo. No importa. Enero, febrero. Ya, por último, después lo reemplazamos si es que se hace muy largo. Lo que pasa es que no me gusta ponerlo el nombre completo porque después en el reporte las columnas se vuelven muy anchas. Pero lo podemos reemplazar después, no hay problema. Esto es octubre, noviembre y diciembre. Me falta un mes. Julio, agosto, septiembre. Po. ¿Qué me pasa? Septiembre. Ahí está. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos todo el año. Listo. Con respecto a los ingresos. Y es lo que veíamos en el reporte que yo les mostré. Acá. Todo esto lo acabamos de hacer. No toma mucho tiempo si se fijan. Solamente copiar, pegar y como los datos son los mismos, no hay mayor dificultad con eso. Entonces lo tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero los con los gastos. Pero partir con los gastos fijos, porque ya esos gastos uno se los sabe de memoria. Voy a reemplazar esto de acá porque de verdad que no me gusta que queden así. Después ustedes los ponen como les parezca mejor. Ya sí, mira. Les voy a enseñar una formulita que es extraer. Se llama extrae. Busco un texto, lo pincho. Punto y coma. ¿Cuál es la posición inicial del texto que quiero extraer? Es la posición 1. ¿Cuál es el número de caracteres que quiero extraer? Solo 3. Cierro paréntesis. Entonces todo lo que tenga esta forma me atrae los primeros 3 caracteres. Abajo y voilà. Copio, pego valores para que se vaya la fórmula y después esto lo corto y lo pego encima acá. Listo. Ya, entonces, ¿qué sigue? Vamos con los gastos. Voy a fijar esta columna de acá en datos. ¿Cómo se hacía esta? Yo la hago como con los atajos. Inicio, insertar. No me acuerdo. Vista. Ahí sí, vista. Inmovilizar paneles. Ahí está. Lo que pasa es que yo lo tengo acá, en este botoncito, inmovilizar paneles. O sea, estoy tan acostumbrado a hacerlo con ese botón que ya se me olvidó cómo era. Ya. ¿Qué tenemos? Enero. Y vamos a registrar ahora gastos, fijo, y vamos a ir con el alquiler. Cuota 1. Miren esto. Aquí me equivoqué. Todo lo que es enero debe ser cuota 1. Si es febrero, es la cuota 2. Sí, aquí me equivoqué. Vamos a hacerlo.
Son detalles que a uno se le pasa. Bueno, como les comentaba, esto no es obligación si es que no quieren registrar este tipo de importes, ¿ya? Ahora, si estoy ocupando los términos incorrectos, me corrigen. Yo no sé bien si el término es registro, importe, no lo sé. Pero ahí, espero que se entienda. Bueno, no voy a construir la tabla completa con todo, ya, pero sí voy a construir un par de cosas para tenerlo como ejemplo, ya. Les voy a mandar igual la tablita para que ustedes la puedan ocupar como modelo. No sé si quieren ocupar exactamente la misma o quieren ocupar una distinta, pueden hacerlo. Y ahí está. Entonces, vamos con el alquiler, la cuota 1, y supongamos que el alquiler se paga el día 5. ¿Quién es el encargado del alquiler? Pongamos que Leonardo. ¿Cuánto cuesta el alquiler? Vamos a ponerle 500.000 pesos. Y fíjense la fórmula, ya me dio. Al tiro, es un gasto. Así que vamos a poner el pagado. Buen dato. Todo lo que sea abril, enero, febrero y marzo. Todo esto ya está pagado. Entonces, lo demás lo vamos a dejar como no pagado. Esto. Mayo, junio, julio. Esto va a ser no pagado. Copio, pego hacia abajo. ¿Ya? Porque esto es el futuro. Y el alquiler de enero le vamos a poner que está pagado. Perdón. Copio. Y ahí le pongo la fecha. Ya. Perdón, el estado. ¿Ya? Entonces esto solamente lo tenemos que multiplicar por la cantidad de meses del año solamente. ¿Te fijas? Enero, febrero, marzo, abril, bla, bla, bla. La cuota, vamos a poner 1, 2, 3. Seleccionamos las 3 y lo tiramos hacia abajo. Y me da hasta el 12. Todo se paga en el día 5. Todo está pagado salvo de mayo en adelante. No pagado. Listo. Y así estamos construyendo. Ojo aquí. Me sumo pesos. Pero acá. Pego hacia abajo. Donde lo bajé le sumo 1. ¿Ya? Y creo que con eso estamos listos. Entonces, ahora que ya tenemos un año completo de un gasto fijo, no necesitamos estar bajando fórmulas, solamente podemos ocupar ese mismo. Mira, aquí también me copió. Ando muy despistado el día de hoy. Ya. Podemos ocupar este mismo molde para cualquier gasto fijo, si se fijan. Vamos a poner, por ejemplo, en lugar de alquiler vamos a poner luz. Y listo. Sabemos que está pagado hasta abril. Y el resto quedó igual. Solamente cambiamos el monto, que le vamos a poner 30.000 pesos. Después vamos a hacer lo mismo, pero con el agua. Y le vamos a poner 10.000 pesos. No sé qué tan caro les sale el agua a ustedes, pero a mí me sale barato. Después vamos a hacer lo mismo con el gas. No sé si ustedes compran gas o lo tienen por cañería, pero a mí un gas me cuesta 20.000. Aunque tengo que comprar dos, pero pongámosle uno solo. ¿Ya? Pero se entiende, esa es la idea. Ahora, vamos ahora con un gasto variable. O sea, esperen, para cerrar el tema del gasto fijo. Se fijan que al principio es un poco lento ir escribiendo otras cosas, pero después podemos ocupar el mismo modelo, el mismo molde para ir agregando cosas que son similares. Se vuelve un poquito más ágil la construcción. Vamos a agregar ahora un gasto variable como lo es, por ejemplo, la tarjeta de crédito, donde vamos a registrar, por ejemplo, si estamos pagando un refrigerador, un comedor, cosas de la casa. Entonces, vamos a cambiar acá, que es gasto fijo, lo vamos a poner acá variable. ¿Y cómo se va a llamar esto? La tarjeta Falabella. Y acá le vamos a poner la observación. Por ejemplo, este es el registro del refrigerador. Yo digo que en enero
supongamos, pagué recién la tercera cuota del refrigerador. Pero el refrigerador, ¿cuántas cuotas lo dejamos? En 6. Por lo tanto, vamos a tener acá la cuarta, la quinta y la sexta. Y las cuotas del refrigerador son, no sé, ¿cuánto cuesta un refrigerador? Pongámosle 50.000 pesos por 6. ¿No será mucho? No, está bien, 50.000. Y está. Entonces, se fija, la cuota 1 y 2 se pagaron en 2020, así que no están agregadas acá. Pero ya sabemos que en mayo ya no van a haber de esas. Pero supongamos que la cuenta de Falabella no trae solamente el refrigerador. También tengo otra cosa donde trae, no sé, el sillón. Pero sí, no sé, a ver, algo más caro. Pongámosle la tele. Compramos una tele pero increíblemente genial, muy cara y todo. Así que esa la compramos recién en enero con nuestra primera cuota. Así que vamos a ocupar mejor el molde del gas que tenemos aquí el año completo. Para este. Y acá le vamos a poner TV. Entonces, la TV también es de Falabella, pero empezamos a pagar una cuota. ¿Y cuánto puede costar una tele? Son muy caras. Pero pongamos que una tele es muy cara, así que pongámosle 60.000 pesos por cuota. ¿Cuánto da eso? 720, sí. Démosle. ¿Ya? Entonces ya sabemos, por ejemplo, cuando hagamos la dinámica, que el refrigerador y la televisión son de gastos variables que vienen de la tarjeta Falabella. Y lo mejor de todo es que sabemos las cuotas. Entonces ya sabemos que durante los meses de enero y abril vamos a estar muy acotados con la plata porque se está pagando tanto el refrigerador como la televisión. Pero después en estos meses vamos a estar más holgados en 50.000 pesos porque el refrigerador ya no va a estar siendo pagado en esta temporada. ¿Ya? Entonces, de esa forma se agregan los gastos variables. Y lo del supermercado, exactamente lo mismo. Es idéntico. Pueden considerarlo, yo recomiendo que lo hagan como un gasto fijo, pero que le modifiquen los montos según corresponda. Por ejemplo, vamos a copiar el gas y vamos a poner el gasto fijo supermercado. ¿Sí? Pongamos mejor que al supermercado se va 2 veces al mes, que algo más real. Y vamos a ocupar este molde, el del sueldo, porque ese está 2 veces, ¿ven? Ahí está 24. Vamos a ocupar ese. Y fíjense, puse aquí como responsable de todo a Leonardo. Y ya, en ingreso acá, gasto fijo, y este se va a llamar supermercado. ¿Ya? Y ya tenemos las cuotas listas porque ocupamos un molde. Y vamos a poner que el día vamos a hacer un truquito acá. Fíjense, tengo que modificar el día porque dijimos, acabo de decir yo que vamos a ir al supermercado 2 veces al mes. Entonces no puedo poner siempre que sea el día 1. Todo lo demás le puse día 5, día 1, no importa. Pero acá vamos a poner un filtro. ¿Recuerden cómo se hace? Se hace con Shift, espacio, selecciono todo eso. Después aprieto Shift, Control y la letra L. Todo junto. Y me da un filtro. Y me va a dar un filtro solamente de este pedazo que está de aquí hacia abajo. ¿Qué voy a decir yo? Voy a decir que todo lo que sea Mariana, por ejemplo, vamos a ocupar a Leonardo. Todo lo que sea Leonardo va a ser el supermercado del día 10. No, el día 5. Todo lo que sea Mariana, vamos en el supermercado el día 20. ¿Ya? Y se fijan, ahí ya tengo que, por ejemplo, en enero tuve el supermercado el 5 y el 20. Está en otro orden, pero pongámosle acá, pues lo podemos ordenar de menor a mayor. Ahí está. Pero me cambió los días. No importa, eso se ordena después. Pero acá decimos que está el supermercado del día 5 y el supermercado del día 20. Y vamos a poner que cada ida al supermercado
representa un monto de 150.000 pesos. No sé, a lo mejor ustedes comen poco o comen harto, no sé. ¿Ya? Pero de esa forma lo vamos registrando. Y vamos a dejar a cargo a la Mariana. Mariana a cargo del supermercado. Y bueno, acá en las observaciones pueden ir poniendo cosas como, no sé, pues si se compró en el Jumbo o en el Totus o cualquier... aquí pueden extenderse lo que quieran con los detalles. Esto es un texto libre. Es solamente como un indicador. ¿Qué pasó aquí? Se copió con flecha. Mira, tienen la flecha esta. Pero el filtro, nada que ir. Ya. Ya, pero aquí pueden explayarse como quieran con respecto a las observaciones. Lo importante es que se entienda. ¿Ya? Y ahora, antes de continuar agregándole cosas, empecemos con la tabla dinámica. ¿Ya? Porque llevamos 26 minutos y mejor me apuro. Antes de hacer la tabla dinámica, yo les recomiendo que esto lo transformen en una tabla de datos. Víctor, ¿qué es una tabla de datos? Te lo explico de inmediato. Esto que estamos viendo acá, normalmente nosotros lo llamamos, en la jerga de Excel le decimos una base, como mi base de datos. Pero esto no es una base de datos, esto se llama rango de datos. Solamente eso, un rango. Algunas personas también le llaman matriz. ¿Por qué? Porque la matriz es básicamente un rango que tiene dos dimensiones de datos. Pero rango, matriz viene siendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un rango y una tabla? Es que la tabla tiene propiedades distintas. Por ejemplo, vamos a insertar la tabla. Aquí pongo insertar y pongo tabla. Y me pregunta cuál es el rango de datos que yo quiero transformar en una tabla. De inmediato me indica el rango que yo estoy trabajando. Así que le voy a poner aceptar. Acá me pregunta si la tabla tiene encabezados. Y yo lo voy a dejar marcado tal como está. Que sí, tiene encabezado. Aceptar. Y mira, cambió. Y yo esto estoy seguro que ya lo han visto. Se fijan que son tablas que tienen siempre vienen con un filtro, tienen estos diseños de acá, pero se pueden modificar acá. Diseño, pinchan, ustedes abren acá y pueden escoger el diseño que quieran. Yo prefiero estos de acá porque las líneas son grises y no tienen esas franjas que a veces son muy útiles, pero a veces no, a veces molestan un poquito, pero las voy a sacar. ¿Cuál es la gracia de esto? Que si yo agrego, por ejemplo, vamos a agreguemos todo esto que hicimos del 2021, pero transformémoslo en 2022 con los montos, pero sin la fórmula, porque la tabla debería aplicar esta fórmula de forma automática, sin que yo esté bajándola o escribiéndola de nuevo. Yo pego acá y mira, me bajó toda la fórmula de inmediato, la hizo solita. Esa es una de las tantas funciones que tiene una tabla de datos, que un rango no va a hacer. Tengo que ir yo manualmente a hacer doble clic en la puntita y que me baje la fórmula. Voy a apretar control Z. ¿Ya? Esa es una de las tantas funciones. ¿Ya? Pero voy a seguir apretando control Z porque quiero... Ya, volvimos al rango de datos. Quiero mostrarles un ejemplo del por qué conviene hacer una tabla y no un rango. Vamos a abrir una hoja y vamos a ingresar acá, insertar nuestra tabla dinámica. Como les dije en el video anterior, que mi perrita se está rascando y me mueve toda la cama. Samantha, tranquila. Ya. Mi Excel se actualizó y ya no dice acá tabla dinámica, dice pivot table. Entonces, pero es lo mismo, a ustedes les va a aparecer como tabla dinámica. Me pregunta, ¿cuál es el rango de datos donde yo voy a recoger la información para armar mi tabla dinámica? Voy a la tabla y la selecciono completa. Aprieto aceptar. Tengo mi tabla dinámica y la empiezo a construir. Vamos a poner el año y los meses en las columnas, ¿ya? Y vamos a poner el registro en la fila acá y vamos a poner el tipo de registro aquí abajo, ¿ya? Y luego vamos a poner aquí el saldo en los valores, automáticamente me los va a sumar. Voy a poner el gasto abajo y voy a decir que ingresos de los 400.000 pesos que se ingresan a la casa se están gastando
970.000. Esto está mal, así que voy a modificar esto, porque si no los datos me van a quedar muy feos. Se está gastando casi 1.000.000 de pesos. Entonces vamos a ir acá y vamos a poner que el aporte, los ingresos no son de 200, van a ser de 600, para poder estar con un poquito más de holgura. 600. Vuelvo a la tabla y acá, para que se actualicen los datos, voy a poner clic derecho, actualizar, y ahí se actualizó. Entra 1.200.000, se gasta 970.000 y está quedando un saldo a favor de 230.000 en el mes de enero. Démosle un poquito más de forma a esto para que no quede tan feo. Clic derecho, opciones de tabla dinámica. Primero, donde dice combinar y central, marquen esa opción. Y segundo, donde dice acá abajo autoajustar ancho, póngale que no, desmárquelo. Después, en una clase particular de tablas dinámicas les voy a explicar el por qué, pero mientras tanto enfóquense en eso. Aceptar. Ahora, ¿qué nos falta? El formato de los números. Vamos a ir acá en donde están los datos del saldo, pincho esta flechita, pincho donde dice configuración de campo valor, hay un botón acá que dice formato de número, busco la contabilidad, saco los decimales y busco el peso chileno, español Chile. Aceptar, aceptar de nuevo, y ahí me quedo. Vamos a ordenar esto un poquito y ahí nos quedó, ahí está tomando más forma. Después en el diseño vamos a sacar esta tabla fea que es azul, pongamos esta, y vamos a sacarle esta cuadrícula que hay en la hoja que viene por defecto en vista, y acá dice línea de cuadrícula, la saco. Ya, ahí está tomando un poco más de forma. Si se fijan, el enero quedó más ancho que los demás por este título, así que le voy a poner una coma ahí, porque no quiero ningún título ahí, y listo. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué tengo ya? Acá el total de 2021, y además cierro acá y me muestra un total general, que es, ¿por qué general? Porque me podría mostrar el 2021 y el 2022. Entonces va a haber siempre una columna que muestra el total de los subtotales. ¿Ya? Ahora, ya. ¿Por qué la tabla dinámica la tenemos que hacer con una tabla de datos y no con un rango? Les voy a explicar por qué. Si yo quisiera agregar el año 2022, voy a replicar todo esto para el ejemplo. Lo voy a pegar acá abajo y le voy a pasar esto a 2022. Y los demás datos los vamos a dejar intactos. Yo vengo a la tabla y yo le pincho clic derecho actualizar y no me aparece el 2022. ¿Por qué? Vamos a ir acá arriba donde dice análisis de tabla dinámica, la opción que dice cambiar origen de datos. Y si se fijan, la tabla dinámica, yo estoy moviendo con la ruedita del mouse y me muestra que el rango llega hasta aquí solamente. Por lo tanto, cada vez que yo agregue datos voy a tener que modificar esto y dejar el registro de nuevo. ¿Se fijan? Yo pincho acá y con el mismo cursor o con las flechas del teclado puedo seleccionar de nuevo el rango y pongo aceptar. Y ahí recién me considero el año 2022. Ahora, uno puede decir, ya Víctor, si igual no es tanto, no me demoro nada en hacerlo. Claro, cuando replicas todo de una vez, no te demora nada. Pero cuando tú estás constantemente ingresándole datos a esto, vas a tener que estar modificando el rango a cada rato. Y eso no es práctico. Entonces, les voy a mostrar el ejemplo. Vamos a... Puse solamente control Z. Ya, puse control Z y dejé solamente el 2021 como estaba antes. Aquí está nuestra tabla. Si se fijan, no hay 2022. Voy a transformar esta tabla en una tabla de datos. Vamos a ir a insertar, tabla. Me aseguro que esté seleccionando todo el rango. Aceptar. La transformo en tabla. Le voy a quitar esas franjas que no me gustan. Y listo. Quedó como tabla. Voy acá a la dinámica, le pongo clic derecho, actualizar. No pasó nada. Se mantiene. Pero le voy a reafirmar el formato. Perdón, el rango. Porque como la transformé de rango a tabla,
tengo que asegurarme de que la tabla dinámica ahora está leyendo una tabla completa, no solamente un rango. Entonces, Víctor, ¿cuál es la ventaja? Acabas de hacer de nuevo la tabla, ya no es esto de acá ya no es un rango, es una tabla, pero ¿cuál es la diferencia? Yo no veo nada. Pues ahora se las voy a mostrar. Vamos a hacer el mismo ejercicio de agregar todo de nuevo, pero con 2022, ¿cierto? Y le pongo 2022. Entonces, este ejercicio de ingresar datos nuevos a la tabla hacia abajo lo voy a estar haciendo todo el tiempo. Es normal, porque tengo que estar modificando cosas. Pero si se fijan acá, yo debería, en el ejercicio anterior, yo tuve que modificar el rango para que la tabla me tomara el 2022. Ahora yo voy a hacer clic derecho y lo considero de forma automática. ¿Por qué? Porque el rango, este rango de la tabla, se expande automáticamente cada vez que yo le voy agregando registros abajo. Se va expandiendo solo. No necesito hacerlo yo. Y eso es automatizar. ¿Se entiende? Espero que se entienda. De todas formas, podemos hacer unos videos exclusivos de tabla dinámica para que se entienda más. Si es que esto no se entendió. Espero no haberme complicado mucho. Voy a ancho columna. Me gusta ponerle un ancho de 2. Y aquí tenemos nuestro reporte. ¿Te fijas? Entonces, Víctor, ¿qué pasa con la otra tabla? La de los gastos que vimos en el video anterior. Esta. Hagamos esta. Y ya no necesito meterle mano a la tabla. A esta. Porque ya lo hice. Voy a borrar el 2022 para que no nos confundamos. ¿Desea eliminar? Sí. Saco el filtro. Vuelvo acá. Actualizar. Voy a copiar esta misma tabla. Pincho aquí. Si yo me posiciono justo encimita, se muestra una flecha hacia abajo. La pincho y me selecciona la tabla. Control C, copiar. Control V, pegar. Pero lo que voy a hacer ahora es modificar los campos. Clic derecho, mostrar lista de campos para que me aparezcan todas las columnas que yo tengo de la base y cómo las estoy mostrando acá. Ahora yo quiero mostrar solamente los gastos. Voy a sacar este registro de acá, lo voy a hacer. No, este lo voy a sacar, porque yo quiero ver solamente los gastos, ¿cierto? No el ingreso. Así que el tipo de ingreso, perdón, el registro lo voy a subir acá, donde dice filtro. ¿Se fijan? El registro pasó arriba. Y acá dice ingresos y gastos. Ya no lo dice en esta parte, lo dice arriba. Esto es un filtro. Yo pincho esto y le pongo gasto. Filtro gasto y me muestra de inmediato los gastos. Solamente los gastos. Y tú me dices, pero Víctor, eso es exactamente lo mismo que está acá arriba. Exacto. Pero le vamos a agregar más. Vamos a agregarle el nombre acá abajo. Y aquí sí, gastos fijos, hago el clear, gastos bla 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 y me va mostrando hacia el lado. Gasto variable, Falabella hacia el lado. ¿Se fijan? Entonces después dicen, ya Víctor, pero yo quiero saber quién es el responsable de cada cosa. Bueno, pongamos al responsable, lo podemos poner acá adentro. No se ve muy bien. Mejor lo saco. Pero se pueden hacer todas esas cosas. Víctor, ¿y qué pasa si yo quiero ver lo que está pagado y lo que no está pagado? Hagámoslo. Pongámoslo. Yo lo pondría entre medio de esto y de esto. Pues vamos a poner estado y lo arrastro acá al medio. Se fijan que ahí, lo suelto. Y acá me dice gastos fijos no pagados. Me muestra obviamente de mayo en adelante. ¿Ya? Porque los de acá los marqué todos como pagados. Y lo mismo acá. De los variables, los no pagados y los pagados. Obviamente a esta tabla le podemos poner más diseño porque igual está un poco muy sobria. Pongámosle, por ejemplo, esta. O pongámosle quizás esta. Esta. O esta. La que a ustedes les parezca mejor. ¿Ya? Voy a cerrar acá y ahí está el reporte. Ustedes pueden adaptarlo como les parezca y luego ir modificando cosas. Ustedes basta con que modifiquen un dato acá. Por ejemplo, yo digo, ¿sabéis que Víctor, en abril el agua no salió 10.000, salió 12.000? Perfecto.
lo modifico a 12.000, vamos a la tabla, pincho clic derecho, actualizar y se actualiza todo. Y si se fijan, el agua apareció acá con 12.000 pesos en abril. Así de simple. ¿Ya? Voy a guardar el archivo. Aquí en mi carpetita voy a poner construcción presupuesto familiar parte 1. ¿Ya? En otro video vamos a armar lo del supermercado. Si es que lo necesitan, avísenme para armarlo, que es lo de acá, esto. Si esto les sirve, o lo quieren parecido, o no lo quieren, avísenme ya. Pero si lo necesitan, lo hacemos en un video aparte, ya, porque hay que armar una tablita también. Pero mientras tanto, ya tienen esto. Y para hacer el de ingresos y el de gastos, solamente tienen que copiar la tabla y cambiar el filtro. Son idénticas. Vamos a hacerlo por si acaso. Pincho mi tabla, ahí está, la copio, la pego y acá en lugar de gastos le pongo ingresos. Y listo. Y yo ya sé que estos sueldos todavía no entran al presupuesto de la casa. Ah, y otra cosa importante, saquémosle este total, porque podemos ver el total del 2021, pero no necesitamos ver otro total. Así que, ¿cómo se hace eso? Yo pincho la tabla, voy a diseño acá arriba, acá al principio dice totales generales, lo pincho y voy a dejar la que dice activado solo para columnas. Es decir, yo voy a mantener el total de la columna, o sea, esta es la columna y yo dejo ese total. En cambio, este total es un total de fila, ¿ya? Así que vamos a diseño, totales generales activados solo para columnas y boom, desapareció. Lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Ya? Bueno, a las dinámicas también les pueden modificar cosas. Por ejemplo, seleccionan acá y le pueden poner un color azul o letra blanca. Acá pueden poner esta parte de subtotal, no sé, con un gris y un negro con control N para que quede negrita. Puedo copiar todo ese formato con la brocha y lo pego acá para que me quede bien. Acá al final, no sé, quieren ponerle un color amarillo, la fuente blanca. Vean ustedes, ahí ustedes jueguen con esto. Es diseño propio lo que más les acomode. Voy a ponerle control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, para que quede en blanco y es mejor que ustedes dibujen sus propios reportes, ¿ya? Así que voy a poner control G, grabar, y colorín colorado, este video se ha acabado, ¿ya? Recuerden, cualquier duda, cualquier observación, feedback, crítica, lo que sea, háganmelo saber. Le voy a subir el video ahora en un ratito, ¿ya? Así que eso, que espero que les sirva. Adiós.